Violeta Bonilla. Su experiencia, unida a la intención que todos tengamos un mundo mejor, los invita a conectarte con ella en este momento. Bienvenidos. Sí, señora, damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a nivel internacional para que juntos abordemos el tema de hoy titulado ¿Neurótico yo? ¿Neurótico yo? Buenos días, tardes o noches, dependiendo dónde estén. Gracias de todo corazón por acompañarnos y sintonizarnos en este su programa Creación entre tus manos. Psicología, salud mental, desarrollo personal y bienestar integral para la vida cotidiana. Somos Positivo Extremo Radio, la radio que sintoniza con la frecuencia de tu crecimiento y evolución. Nuestros 7 objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación holística desde el estudio en Los Ángeles, California, para el mundo, tomados de la mano de 30 diferentes lugares de emisión en la Madre Tierra y más de 50 programas durante la semana. Si quieren ser parte de esta magia, contáctenos por Instagram, Facebook y nuestra página web www.positivoextremoradio.com. Agradecimientos especiales a Controles en la cabina que nos permiten ir al aire en vivo y en directo. Y también damos un saludo muy especial a toda nuestra gente querida y mimada de Facebook. Les habla Leni Pito Bonilla, su psicóloga y psicoterapeuta de cabecera. Y nos vamos al aire con el tema de hoy que hemos titulado como una pregunta que yo me hago. ¿Neurótico yo? En la imagen promocional, si la han visto en las redes o les invito a que la vean, coloqué la imagen de una persona, un rostro de perfil y una serie de mecanismos como encadenados que conforman toda esta parte importante de nuestra psique, que es nuestro cerebro y la conexión con nuestro corazón. Y todo este mecanismo que es como un reloj interno. Cuando destapamos un reloj, vemos partecitas que se entrecruzan y que definitivamente como circulares con ganchitos que van encajando uno con otro. Así funciona nuestra psique. Todo está hecho, estructurado para que funcione en perfecta armonía. Todos los elementos se vayan moviendo porque somos seres en movimiento y nuestro cerebro es poderosamente movimiento, pero todo va engrapado, todo va encadenado, todo funciona de una manera sincrónica. Sin embargo, hay situaciones, momentos, circunstancias de la vida que hacen que como que nuestra tapa cerebral, aquí arriba, nuestra coronilla o en la parte de atrás o a veces los lados, se destape, se abre el cerebro. Pero no porque tenemos una mentalidad abierta.
Esa es una forma de abrir el cerebro, siempre de mantenerlo abierto, sino porque definitivamente hay partecitas de ese engranaje que dejan de funcionar en forma sincrónica y empiezan a salir como explosivos para todo lado. Así que, Laura, un gran saludo. Así que esa imagen está relacionada con el tema de lo neurótico, la neurosis, el trastorno neurótico, el trastorno de neurosis, porque eso tiene todo que ver con otra palabrita cotidiana que hemos resaltado en muchísimos programas, y es el estrés. Una vez más surge el estrés, el famoso estrés, también en el tema de la neurosis. Cierto grado de estrés, cierto grado de ansiedad nos moviliza, hace que prendamos las alarmas, hace que pongamos atención y nos activa. Para eso existen, para activarnos, para hacernos parar, para hacer que reaccionemos y para hacer que entonces actuemos, que nuestro comportamiento vaya acorde con esas circunstancias específicas de la vida. Pero como todo, en todas las áreas, incluyendo la mental, cuando pasamos los umbrales que nos permiten movernos en equilibrio y que nos permiten mantenernos funcionando de manera correcta, cuando pasamos esos umbrales y el umbral va aumentando y no hacemos nada, es cuando entonces los niveles de estrés logran ubicarse tan alto, se elevan tanto que llegan a ser excesivos. Y todo estrés emocional excesivo genera dolor. Es exactamente como sucede en la parte física. Cuando empezamos a sentir un dolorcito y una molestia en una muela, recuérdenlo, o en un oído, o en la cabeza, o en el estómago, o en las coyunturas, eso empieza muy lento, a un nivel, en un umbral que lo podemos soportar, que decimos, bueno, todavía lo puedo manejar, que con cualquier paliativo, con descanso, con reposo, con alguna cosa que tenemos a la mano casera, natural, lo podemos resolver. Sin embargo, si el umbral empieza a pasar y los días pasan y no hacemos nada y la situación no se resuelve sola, el cuerpo no sana solo, empezamos a sentir molestia y dolor. Exactamente lo mismo pasa a nivel psicológico. Por eso tan importante que estemos siempre alertas con nosotros mismos, que nos amemos, que nos cuidemos y que nos demos cuenta siempre de lo que nos sucede. Si empezamos a sentir dolor emocional, esa es una alarma, ya sabemos. Si en los niveles de ansiedad se incrementan, es una alarma que nos está diciendo algo está sucediendo en tu vida, en tu contexto, en tus relaciones, que no está bien, que no es adecuado, que te está generando desequilibrio, malestar. Por favor, pon atención, concéntrate en eso, ocúpate de eso, no lo ignores. Así que cuando sucede, entonces, este dolor, que es una emoción, se va quedando ahí y se va anclando por varios días, se va quedando en el tiempo, se va volviendo incluso permanente y pasan
los días, las semanas, los meses e incluso los años y seguimos vibrando en la misma energía. Luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué a mí? Bueno, ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí? Porque no le hemos puesto atención. Simplemente eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entramos en esa condición permanente, en ese estado permanente de sufrimiento, hicimos todo un programa, los invitamos a verlo, sobre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando entramos en la vibración del sufrimiento, se conecta con otras cosas y con otras emociones y situaciones particulares como la ira. Sentimos rabia, ira, estamos todo el tiempo malhumorados y también con la tristeza. Pero esa tristeza no porque hayamos tenido una pérdida, la tristeza normal frente a las pérdidas, pasajera, sino que es una tristeza profunda, cada vez más profunda, que me mantiene en esa sensación permanente de, wow, tengo algo aquí anclado, que me hace llorar con mucha frecuencia. Y entonces, cuando estamos entre estas emociones a las que hay que ponerles mucha atención, en este punto, en este preciso momento, es importante consultar con profesionales. No nos dejemos llevar solamente por lo que alguien, por muy cercano, por muy amado, por muy sabio que sea, nos diga. O por lo que nosotros mismos, esa vocecita interna que a veces es tan negativa, nos diga. Y entonces, ¿qué entramos? En un proceso de diagnóstico, de autodiagnóstico, de autodefinirnos. Pero no es así. Ojo con eso, es importante. No empecemos a encasillarnos, a diagnosticarnos y a clasificarnos con este tipo de patologías mentales. Ojo, recuerden que nuestro cerebro cree todo lo que le decimos. Así que es importante consultar con los especialistas. Y después de una serie de entrevistas y de una serie de análisis y de test y de trabajo conjunto entre el especialista y la persona que consulta, es que se puede llegar a un diagnóstico y quizá a un diagnóstico entonces de neurosis. Puede ser que estos síntomas estén llegando a tratarse de una neurosis. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿y qué es la neurosis? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto yo sé? ¿Cuánto tú sabes? ¿Cuánto sabe la gente que me rodea acerca de la neurosis, acerca del concepto, acerca de los síntomas, como para decir que soy yo un neurótico? ¿Neurótico yo? O decirle a alguien, atrevernos, porque es un atrevimiento muy grande, decirle a otra persona, tú eres un neurótico. ¿Pero qué neurótico? ¿Pero qué neurosis? Pero te la pasas neurotizado. Eres un neurótico. Tengamos mucho cuidado con esta palabra. En otras emisiones hemos abordado otros temas como el de la psicosis, por ejemplo, y vamos a seguir abordando muchos más, pero es importante que tengamos un poco de conciencia sobre esto, que busquemos información, pero lo más importante, que busquemos la ayuda profesional. Miguel, gracias por estar ahí desde Chicago. Bueno, conoce, comprende y reconecta con tu ser. Todo lo que nos sucede a nivel corporal,
a nivel mental y a nivel espiritual tiene una razón de ser. Y una de esas razones es precisamente la invitación a que conectemos con nosotros mismos, a que volteemos la mirada hacia nuestro interior, a que reconozcamos lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de nosotros hay luz y hay sombra. Dentro de nosotros hay claridad y hay oscuridad. Dentro de nosotros hay grandeza, todo un potencial, precisamente desde el cual podemos afrontar cualquier situación, por difícil que sea, incluyendo el sanar emocional y físicamente. Pero también dentro de nosotros hay limitaciones, hay condiciones limitantes, hay creencias, hay tabús. Y hay sobre todo una tendencia a andarnos clasificando, porque desde niños recibimos clasificaciones de los padres, de los maestros, de los compañeros. Es que tú eres esto, tú eres lo otro. Ojo. Estamos en un proceso de toma de conciencia como humanidad y de elevar nuestra conciencia. Y eso implica también tener cuidado con nuestro lenguaje, con nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué le decimos al otro? ¿Qué le decimos a los niños? Y sobre todo con este tema de andar en ese plan de diagnosticarnos y de diagnosticar a la gente, de encasillar. Para un profesional de la salud mental, ya sea un médico psiquiatra, un psicólogo clínico o en algunos países como en los Estados Unidos, los trabajadores sociales hacen especializaciones en psicología clínica, así que también están preparados para esto. O los neuropsicólogos o los neurólogos, todas estas personas que tienen no solamente un conocimiento, porque hoy día cualquiera tiene un conocimiento sobre estos temas porque vamos a la internet y averiguamos. Así que cuando aparece alguna crisis de salud física, corporal, vamos a la internet, yo también lo hago, y averiguamos qué significa lo que me está pasando. Tengo un fuerte dolor en la rodilla desde hace un tiempo y voy a averiguar, incluso antes de ir al médico, qué es lo que me puede estar pasando y adquiero unos conocimientos. Eso es importante, por supuesto. Los conocimientos nos dan poder, pero eso no significa que yo misma pueda resolver la situación y eso no implica que vaya a buscar realmente el diagnóstico profesional. Y una vez que tengo el diagnóstico, vamos a ver en forma conjunta cómo podemos afrontar la situación para resolverla, para sanar. Si eso lo hacemos a nivel corporal y físico, ¿por qué no a nivel mental? Nuestra mente es tan importante, tan valiosa. La invitación es a que nos amemos más, a que la consintamos más, a que nos ocupemos amorosamente de ella, como dice mi libro, entre tus manos, un encuentro amoroso con tu alma, pero no de vez en cuando, es diario, es cotidiano, es permanente, es 24/7. Así que ante la más mínima situación que nos sucede, es importante buscar el conocimiento, pero además saber en realidad qué es lo que sucede. Y otro elemento, ser copartícipes de la sanación. Ah, no, yo estoy en manos del psiquiatra, de la medicación, del psicólogo, de la terapia. Así que ella no me interesa más, yo sigo con mi vida común y corriente. Y no es así.
Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Así que frente al apoyo que podamos recibir profesional externo, tenemos que ocuparnos, tenemos la responsabilidad de ocuparnos de sanar, de la autosanación, en la que creo, en la que cree. Te invito a que creas. Todos tenemos capacidad de autosanarnos emocionalmente. Y cuando sanamos esas limitaciones, esos vacíos, esos huecos emocionales, encontramos de dónde vienen, encontramos la razón para la que existen en nuestra vida en un momento dado, simplemente los afrontamos, los enfrentamos y podemos entonces empezar a resolverlos. Y eso sucede con la neurosis. La neurosis o neuroticismo, quizás ese término no lo conocían, neuroticismo significa, el concepto significa permanecer en un estado emocional negativo. Pero no por un momentito, todos pasamos por momentos de negación, nos sentimos negativos, pensamos en forma negativa o hablamos de manera negativa, actuamos en negativo. Pero eso es temporal, circunstancial, por alguna circunstancia específica. Sin embargo, ojo, repito y lo repito muchas veces porque es muy importante, si esto se queda durante un largo periodo de tiempo y empiezo mi vida entera a ser negativa, a vibrar en esa energía, a andar siempre agachado, a andar siempre con un peso en la espalda insoportable, a que todo lo veo o negro o blanco, a que todo es oscuro, a que todo es sucio, a que todo está mal, a que todos están mal, a que los demás tienen la culpa de todo porque están todos mal. El trabajo no sirve, el estudio no sirve, la vida no sirve, todo es un caos, todo es un conflicto, todo es un problema. ¿Qué sucede? Simplemente es momento de cuestionarnos. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo alrededor parece negativo, pesimista, destructivo? ¿Quién está responsable de eso y generando ese caos en mí, a mi alrededor? Es tiempo también de dejar de culpar al otro o a lo otro o a lo externo y responsabilizarnos cuál es mi parte. ¿Por qué? ¿Desde cuándo estoy en esta condición? Y tengo que pararme, tengo que levantarme, tengo que ver qué es lo que sucede, tengo que buscar apoyo profesional, no por los otros, ni para los otros, para mí misma, para mi bienestar, para mi salud, para mi equilibrio, para mi armonía, porque me amo, me acepto, me respeto y quiero ser feliz. Las personas que sufren este trastorno de neurosis suelen estar con la tendencia, por supuesto, porque hay tristeza, hacia la depresión, a estar deprimidas. Y se va volviendo algo constante. Y por cualquier cosa entran en esa condición. Por supuesto, entonces hay que diferenciar una depresión y una depresión profunda o una depresión crónica, simplemente una depresión, o la depresión que está dentro de una neurosis, porque ahí ya hay dos cosas más fuertes. Y eso, ¿quién lo define? No nosotros, sino el profesional. También entonces hay culpa, hay envidia,
Ojo con esas envidias, celos, ira, rabia, ansiedad permanente. Ya hemos dicho muchas veces que la ansiedad en su umbral pequeño, bajo, es importante sentirla. Nos impulsa a movernos. El miedo nos impulsa a movernos, a actuar. Una vez que pasa el umbral permitido, y eso nosotros lo podemos saber, no tenemos que irlo a consultar. Cuando la molestia se va haciendo fuerte, cuando yo me voy sintiendo cada vez más mal y mal y mal, cuando las otras personas me dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás todo el tiempo en esa misma vibración, en esa misma energía, en esa misma actitud? Es momento de evaluar lo que está pasando. Y el primero que lo debe evaluar es uno mismo, porque uno se conoce. Así como conoce su cuerpo, conoce su mente. Entonces los individuos con tendencia a la neurosis, porque hay una tendencia también, y eso viene quizás desde allá, desde la infancia. Condiciones en este nivel, o porque tal vez lo traemos incluso de atrás, de padres, de abuelos en esta condición, que incluso fueron diagnosticados, que hicieron tratamientos y que de alguna manera tienen un impacto sobre nosotros. Puede haber una tendencia. Eso no significa que lo desarrolle, pero que debo tener cuidado. Esta tendencia a la neurosis es muy sensible, hace que sea la persona muy sensible, hipersensible a veces a los cambios en el medio ambiente. Y ojo, eso es tan importante en este momento en que estamos como humanidad, porque estamos desde marzo, febrero, marzo, o un poquito antes para algunos, en algunos lugares del mundo, en un estado de emergencia, en un estado de crisis mundial y en un estado de inestabilidad como nunca antes quizá nosotros lo habíamos sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en un estado de bastante equilibrio. Ese equilibrio, esa homeostasis está en este momento fluctuando. Estamos sintiéndonos vulnerables y es así. Estamos sintiendo situaciones de desequilibrio y de inestabilidad. Si yo no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de hacer un viaje, que hasta hace unos meses simplemente la tomaba, si tenía los recursos, organizaba mi viaje, compraba mis tiquetes, planeaba todo y hacía el viaje. Hoy día no necesariamente podemos hacer eso. Entramos en dudas. Nos dicen que para viajar necesitamos A, B, C cosas. Entonces, eso nos está generando, solo ese hecho nos está generando niveles de desequilibrio y de inestabilidad. Y de ahí en adelante muchas cosas, casi todos los aspectos de la vida se han visto afectados. Entonces, tal vez hay personas en este momento, yo mismo o alguien cercano a mí, muy sensible a estos cambios tan bruscos a los que nos estamos enfrentando y por lo tanto sus niveles de estrés han aumentado. Así que es importante tener cuidado con esto. Miremos entonces algunos síntomas o los síntomas más frecuentes. Y ojo, porque a nivel emocional, los síntomas, si ustedes escuchan los diferentes programas, van a ver que tienen mucha similitud o son los mismos para diferentes diagnósticos, para diferentes trastornos. Es como el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es uno solo. Sin embargo, cuando se nos hace un diagnóstico, puede ser
porque es el síntoma de distintas patologías. Eso mismo sucede a nivel mental. Entonces tenemos lo que ya hemos dicho, la tristeza continua, el sufrimiento, la negatividad, los pensamientos destructivos. Y ojo, porque si eso se conectan con la depresión, vamos perdiendo la energía vital, las ganas de vivir, la felicidad. Nos vamos sintiendo agotados, cansados y podemos incluso llegar a niveles de tentar contra nuestra vida o contra la de algún ser querido o incluso de algún ser extraño, porque reaccionamos mal frente a una circunstancia difícil. ¿Cuántas personas hay en las cárceles pagando condenas por hacerle daño a otro, por asesinato, sin que nunca hayan sido asesinos, sin que haya esa condición de asesino en su vida y se arrepienten y dicen, pero si yo hubiera pensado, si yo hubiera reaccionado de otra manera, yo no hubiera actuado así en ese automático, jamás lo hubiera hecho, no lo quería hacer, no soy un asesino. Y lo digo además porque trabajé durante mucho tiempo con personas que estaban condenadas por asesinato en cárceles de alta seguridad. Entonces podemos hacer locuras sin darnos cuenta en un segundo de desconexión. Falta de interés por hacer las cosas que son importantes para nosotros. Eso va de la mano de la tristeza y de la depresión. Ya no me interesa leer, ya no me interesa el deporte que me encanta, ya no me interesa hacer el arte que me apasiona, ya no me interesa trabajar con las mismas ganas, ya no me interesa relacionarme con las personas, etcétera, etcétera. Ojo a esas conversaciones internas. Intolerancia ante los demás. Entonces me vuelvo muy irritable y es fácil que explote y es fácil que entre en esa yo tengo la razón, nadie tiene la razón, todo el mundo tiene que hacer o decir lo que yo hago o digo, e incluso entonces ahí empieza a entrar los comportamientos agresivos, la violencia verbal, física, incluso sexual. Si estamos en condiciones de permanente sudoración y sabemos que no es por otras causas, la sudoración se da en muchísimas cosas, pero aquí entra en una conexión con temblores o con intensos latidos del corazón, empieza la ansiedad, empieza a proyectarse y a irse hacia la angustia. Y recuerden, si tenemos un diagnóstico de angustia, no necesariamente significa que está relacionado o que tiene que ser neurosis, pero sí la neurosis tiene generalmente niveles de ansiedad y de angustia altos. Así que por eso es tan importante saber el diagnóstico. Problemas interpersonales, de nuevo, pues nos relacionamos más con los demás, estamos siempre peleando, estamos siempre discutiendo, estamos siempre tratando de imponernos, tratando de controlar. Pero por otro lado puede ser que entonces nos vamos al otro extremo, al silencio, a la timidez, a yo no digo, a yo no hablo, a yo no opino. Y entonces nos silenciamos. Ese es otro aspecto a tener en cuenta. La culpa, me siento culpable por esto, por lo otro, aquello. Esa culpa que va carcomiendo todo el tiempo. La capacidad la falta de capacidad o la capacidad para elegir y tomar decisiones se disminuye.
yo voy limitando mi libertad y cada vez voy permitiendo que otros elijan o decidan por mí o las circunstancias. Dios dirá, Dios quiera, pero no porque estemos confiando, teniendo fe en Dios, sino porque nos rendimos y solamente esperamos que suceda lo que suceda sin importarnos mucho. Ya no me importa esto. También puede ser una forma de llamarle la atención a algo, una forma de amenazar o una forma de hacer sentir culpable a otro por lo que nos sucede. Eso sucede bastante en las relaciones de pareja o en las relaciones de padres que son muy sobreprotectores sobre sus hijos. Te hago sentir culpable. Entonces me tiro al olvido, me deshago de mí, no me ocupo de mí misma y es culpa tuya. Ojo, es el momento de ocuparnos cada uno de nosotros mismos, de interesarnos, de amarnos. Excesivas preocupaciones. Estoy todo el tiempo preocupado. Es decir, además, utilizamos la palabra preocupación todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque es importante, ya que estamos también haciendo cambio de nuestro lenguaje, reemplazar definitivamente la palabra preocupación por ocupación. Repetir ciertos rituales, ciertas conductas, ciertos comportamientos que son un poco obsesivos o compulsivos. Hoy pareciera que se nos volvió una obsesión o una compulsión lavarnos las manos todo el tiempo, limpiarnos todo el tiempo. Así que es importante que para no caer en un nivel de trastorno, nos ocupemos de hacerlo de manera consciente y solamente cuando de verdad lo requerimos. No es que cada 5 minutos nos tenemos que estar lavando las manos. Y si nos sucede eso, es importante que le pongamos atención. Podemos estar entrando en una situación de obsesión y compulsión que puede convertirse en un trastorno. Y ojo, una vez más, no necesariamente un trastorno obsesivo compulsivo significa neurosis, pero la neurosis tiene muchas veces este componente. Es más, hay un tipo de neurosis que se llama así, y ya lo vamos a ver. El que cueste, por ejemplo, levantarse, salir de casa, conectar con otros, ir incluso al trabajo, conducir el automóvil. Entonces, como ahora hemos permanecido o seguimos permaneciendo mucho tiempo en casa, nos deshabituamos de hacer ciertas cosas y quizá cuando lo volvamos a hacer es natural que sintamos algún temor. Pero de eso se trata, de afrontar el temor, de superar y decir, puedo hacer y lo voy a hacer. Si nos sentimos que no lo logramos, es importante poner atención. Y también tiene que ver con el insomnio, con el no poder dormir bien o con ciertos sueños que están permanentemente como generándonos ansiedad o angustia. Ahora, es claro que hay diferentes tipos de neurosis. Por eso, ojo, cuando le decimos a alguien, eres un neurótico, tengamos cuidado de lo que estamos diciendo. Esa palabra es muy fuerte, es muy poderosa, tiene mucha carga mental y emocional y podemos generar daño. Cuando nos decimos a nosotros mismos, soy un neurótico, soy neurótico, ojo, no es un juego, no es un juego. Es importante porque hay distintas clases de neurosis y dependiendo de cada una son los tratamientos y es
la invitación a que trabajemos en buscar la causa específica de dónde viene, cuál es la raíz emocional y mental para sanar la raíz. No son paliativos, no son medicamentos solamente. Se necesita trabajar en la sanación integral. Saludo a toda la gente maravillosa de Facebook. Gracias por estar ahí. Bueno, rápidamente vamos a mirar qué tipo de neurosis hay. De angustia. Angustia. Entonces ahí puede darse una cantidad de síntomas fisiológicos como los mareos, los vómitos, la diarrea, la taquicardia, el sentirnos ahogado, la sudoración excesiva, etc. Es angustia permanente, angustia muy fuerte. Sentimos que nos estamos asfixiando. Neurosis de angustia, se trabaja precisamente ese que es el mayor síntoma, que es la angustia. Pero la angustia no sale de la nada, hay algo que la está generando. Y lo que hay que resolver de inmediato es bajar el nivel de angustia, controlarla, dominarla, pero paralelo, reconocer, saber cuál es la causa y trabajar sobre ella. La neurosis fóbica se produce también hay frente a la fobia cuando tenemos un miedo excesivo y paralizante permanente frente a algo, a alguien, un animal, una persona, una cosa, una situación específica, pues entonces hay irracionalidad, porque realmente eso no es un peligro. Frente a, por ejemplo, las alturas. La altura, si tenemos todas las precauciones, no nos va a hacer daño, no es un peligro, pero irracionalmente lo consideramos que sí. Empieza a controlarnos, dejamos de hacer, de experimentar, de vivir cosas, situaciones por ese miedo paralizante. Así que ahí hay que buscar la raíz de eso, que siempre la hay, y resolverla una vez más. La neurosis obsesiva compulsiva, y hago un rojo, hago así una alarma, porque resulta que esta neurosis es muy común. Esta palabra, obsesivo compulsivo, es muy común que la utilicemos, pero de una manera muy deportiva. Es que tú eres obsesivo compulsivo. Le decimos a una persona organizada o ordenada, que a lo mejor es muy ordenada. Yo soy obsesiva compulsiva, me digo. Obsesivo compulsivo. Ojo. Eso es otro diagnóstico, otra clasificación que no debemos hacer. Obsesivo compulsivo significa también un impulso irracional, no lógico, de hacer ciertas cosas o de dejarlas de hacer. Y ahí vienen pensamientos, ahí está incluido pensamientos persistentes que traen un contenido también angustioso e incontrolable. Y hay muchas veces sentimientos de culpa, por lo tanto. Todo lo que ya no lo logramos controlar, que se nos sale de nuestras manos, es importante ponerle atención. Por favor, dejemos de clasificar a las personas. No necesariamente una persona, por ejemplo, organizada, ordenada, limpia, es obsesiva compulsiva. Tendría que acompañarlo a eso ya algo irracional, algo ilógico. Y ahí es cuando tiene que empezar a poner atención. United en Cristo, gracias por estar ahí. Si yo soy muy ordenado, pero además, si entonces eso me está generando conflictos con mi familia o conmigo mismo, porque cada vez que uso, por ejemplo, abro la llave del lavamanos, después de cerrarla, tengo que coger un trapito para limpiar el lavamanos, secarlo, limpiarlo, y lo hago
las 10 veces que me lavo las manos en el día, tengo que empezar a pensar, esto no es natural, esto es demasiado, ¿qué me está sucediendo? Y si llega alguien a ese lavamanos, hago exactamente lo mismo, le pido que seque, por ejemplo. Es irracional secar el lavamanos cada vez que me lavo las manos. Así que ahí es cuando tenemos que poner atención. La neurosis depresiva es otra situación donde hay una permanente tristeza, pero esa tristeza está conectada con la autocrítica excesiva, con la falta de confianza y con una baja autoestima. Y otra muy importante es la histérica, la neurosis histérica. ¿Por qué resalto? Pongo en rojo esta palabra, histérica, porque constantemente también estamos diciendo, soy histérico, tú eres un histérico, ¿qué histérico estás? Histérica es una palabra que usamos también muy deportivamente y vamos clasificando a la gente dentro de ella y encasillándola. Y es muy complicado esto, porque cuando hay histeria es porque hay condiciones ya convulsivas o disociativas. Así que es tan importante. El síndrome obsesivo compulsivo y el síndrome histérico, que lo vamos a trabajar en todo un programa posterior para que también aprendamos y avancemos un poco más sobre esto. También están las histeria, la neurosis, despersonalizada, o sea, como que yo empiezo a desconectarme de la realidad, de las circunstancias y entrar en conexión con los ataques de pánico. Así que es importante ahí clarificar muy bien si se trata solamente de un ataque de pánico, si se trata de otra condición que tiene más bien que ver con situaciones de, por ejemplo, esquizofrenia, o si es simplemente una neurosis despersonalizada, porque esta no es lo común dentro de la neurosis. Generalmente no perdemos la conciencia, estamos siempre en contacto con la realidad. Y por última está la neurosis hipocondríaca, y esta es fundamental porque es esas preocupaciones permanentes por la enfermedad física, tanto que creamos. Yo creo enfermedades que no son reales, pero que al final terminan siéndolo. Es decir, aparecen enfermedades, aparecen síntomas e incluso diagnósticos de enfermedades que me he inventado, que yo misma o mismo me he inventado. Ojo, porque el hipocondriaco generalmente como el mentiroso. Una mentira lleva a tapar la otra mentira y terminamos enredados en las mentiras. Así que dejando de ser verdaderos. Entonces lo mismo sucede. Nos terminamos enredados en una multiplicidad de enfermedades, somatizando emociones generalmente para llamar la atención. Por ahí casi siempre empieza la dificultad y terminamos en efecto enfermos físicamente, pero sobre todo enfermos de nuestra mente. Así que el tratamiento implica primero que tengamos un buen diagnóstico profesional, que recibamos, si es necesario, farmacología, fármacos, y esto lo debe hacer un psiquiatra o un psicólogo clínico autorizado. Y lo más importante, realicemos un proceso terapéutico para resolver las raíces y las causas emocionales, afectivas o los vacíos que han generado la neurosis. Todo lo podemos resolver, está en nuestras manos. Los invito también a que busquen música, medicina.
y por eso traemos hoy aquí a nuestro programa para despedirnos precisamente esta música hermosa que les invito a conectar y a buscarla en YouTube. Hoy traemos una que dice música medicinal para curar tu alma, tu mente y tu cuerpo. Gracias por habernos acompañado. Si les gusta, compartan, consulten. Me encuentran en las redes y en el WhatsApp 1201-667-3621. Hasta la próxima semana. Música medicinal para curar tu alma, tu mente y tu cuerpo. Chao, chao. Un poco esta música. Es una música con flautas, con sonidos de la naturaleza. Está tomada de YouTube. Y recuerden que a un clic pueden encontrarla. Ayuda tanto a relajar, a reconectar con quién somos, a conectar con nuestro amor propio, con las ganas de vivir, con la gratitud y con la felicidad. Ay, no los pude saludar a todos, mil disculpas, pero gracias. Ojalá hayan dejado por ahí sus me gusta, sus corazoncitos, sus mensajes que son tan valiosos, aportes, preguntas y cualquier cosa se pueden comunicar en privado conmigo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar ahí. Desconectamos ya de la radio. Esto fue creación entre tus manos de positivoextremoradio.com. Besos, abrazos, infinitas bendiciones. Hasta la próxima semana.